Bueno, hace instantes lo confirmó el presidente en Calama, el presidente Gabriel Boric respondió a Nicolás Maduro en medio de toda esta creciente tensión que hay entre Chile y Venezuela. Dijo que estaba disponible para poder conversar, destacó la importancia de que Venezuela también colabore con información del crimen organizado, concretamente con facciones del Tren de Aragua en nuestro país. Recordemos que hace unos días el canciller Iván Gil había dicho que el Tren de Aragua no existe, que esto es una invención mediática. Bueno, queremos conversar de todo esto con Silvia Córdoba. La vamos a invitar a que nos acompañe. ¿Cómo estás, Silvia? Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Está la intención verdadera de Nicolás Maduro de colaborar, de conversar al menos? Dijo el presidente Boric que estaba dispuesto, pero hay varias voces que se levantan que no se puede negociar o conversar con una persona que de frente no está dispuesta a colaborar. Sí, esa es una de las grandes interrogantes que hay en nuestro país respecto a las buenas intenciones que se dan en este programa que se llama Con Maduro +1. ¿Qué es lo que realiza el presidente de Venezuela generalmente una vez por semana, donde reúne a un sinnúmero de adherentes que se sientan ahí en un tipo estadio, hay que decirlo así aproximadamente, y donde lo que llamó la atención efectivamente es que esta vez no solamente estaban los ciudadanos presentes, sino también distintos periodistas, la prensa internacional sentada uno a uno a su lado y que se dio el paso para las distintas preguntas. Es ahí cuando efectivamente la segunda pregunta que se realiza por parte de una periodista va directamente al caso que nos está convocando ahora, que tiene que ver con el asesinato y secuestro también del exteniente en retiro venezolano Ronald Ojeda, y también sobre presuntamente cómo opera el Tren de Aragua en nuestro país, si efectivamente esto existe y qué es lo que va a hacer directamente el gobierno venezolano con nosotros. Ahora, lo que dice el presidente Boric es que le parece positivo que por lo menos hoy Maduro reconoce la existencia del Tren de Aragua, a diferencia de lo que había hecho algunos días el canciller Gil, que decía que esta era una invención mediática. Eso ya es un avance y dijo: yo estoy dispuesto a conversar. ¿Podrá darse esa reunión? ¿Podrá haber un llamado telefónico, una videoconferencia? ¿O crees tú que no? No sé lo que va a pasar, me encantaría tener esa bolita mágica diciendo como ya ahora se van a conectar el presidente Gabriel Boric con Nicolás Maduro para conversar, pero claro, aquí lo que dice es este diálogo se tiene que realizar personalmente. Yo espero que personalmente Gabriel Boric se comunique conmigo y podamos trazar cuál va a ser la ruta de ayuda respecto a una de las bandas criminales de crimen organizado que no solamente está golpeando a nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica. Ahora, lo que se plantea parece bastante sensato porque tanto Nicolás Maduro como Gabriel Boric dice: ok, dejemos de enviarnos mensajes a través de la prensa, de alguna vez conversemos, ¿no es cierto?, dialoguemos. Entonces me parece que ahí puede haber un punto de inflexión. Hay varios parlamentarios que, bueno, desde la UDI han dicho que no corresponde porque además Nicolás Maduro culpa al expresidente Sebastián Piñera del ingreso del Tren de Aragua a Chile. Entonces también ahí hay una declaración que es bastante irresponsable y que a juicio de la derecha chilena le parece grave y que por eso no debería sentarse a conversar con él. Claro, y son parte de las conversaciones que se están realizando a raíz de lo que pasó la semana pasada. No solamente por el Tren de Aragua, cuando el canciller venezolano dice aquí no existe el Tren de Aragua en Chile, sino también que con el paso de los días desde la Fiscalía, Héctor Barros da a conocer que de las distintas hipótesis que estaban sobre la mesa respecto a qué pasó con el asesinato de Ronald Ojeda, específicamente ya se hablaba que una de las teorías, que es la indagación que se está realizando ahora, tiene que ver con un móvil político que viene desde Venezuela. Y justo también se da cuando desde el gobierno chileno llaman a consulta al embajador chileno en Venezuela, Gasmuri, para que vuelva al país y para que la gente entienda en su casa lo que significa esto, porque claro, uno dice un llamado a consulta, va a venir el embajador porque le vamos a hacer una serie de preguntas. No es tan así, es como si nosotros acá estuviéramos en un enfrentamiento. Tú estás en Venezuela, yo estoy en Chile y yo me doy cuenta que finalmente hay un cierto roce o una molestia a raíz de una declaración que das tú en este caso. Claro. Tú dices que no existe el Tren de Aragua, yo como gobierno chileno me molesto y la queja que se hace formalmente ante eso es pedirle a mi embajador que retorne a Chile como una señal de protesta de que los diálogos internacionales y bilaterales no se están realizando bien. Ahora, parece insuficiente, parece una respuesta tibia. Se pidió incluso cortar relaciones diplomáticas con
con el gobierno de con el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué tanto de puesta en escena de campaña política hay en esto? Porque me queda la sensación de que si el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro quisiera colaborar, ya lo hubiese hecho. No es necesario una conversación con el presidente Gabriel Boric. Entonces, ¿qué tanto de utilización política hay de Nicolás Maduro en esta puesta en escena que vimos hoy? Porque recordemos que Maduro está en campaña, más allá de que uno pueda cuestionar qué tan democráticas son las elecciones en ese país. Claro, y no solamente él ha apuntado los dardos a nuestro país a raíz de lo que ha sucedido con Ronald Ojeda, sino también a posible involucramiento de Estados Unidos, de otros países que han sido críticos a la gestión que ha realizado Nicolás Maduro y que por supuesto va en contexto de este régimen que ha estado en cuestión por varios años en el país y que efectivamente la gran duda es si se cortan las relaciones, ¿qué pasa? Porque hay dos personas que están involucradas en el caso de Ronald Ojeda que no se encuentran en Chile, que posiblemente están en Venezuela o quizás están en alguna otra parte de Sudamérica. Y cuando se cortan las relaciones, esto puede quedar pausado. Bueno, pasemos a ver las declaraciones de ese momento para que ustedes puedan tener una idea de cómo sucedió este diálogo y esta petición que hace Nicolás Maduro a que personalmente conversen ambos mandatarios respecto a estos hechos. Ahora tienen este relato del Tren de Aragua. Al presidente Boric, al propio canciller de Chile, que se la pasa disparando contra Venezuela, le diría, tranquilo, dialoguemos, conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales. Yo es lo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía con el presidente Boric. Y lo que corresponde es hablar, lanzar frases, lo que llaman diplomacia de micrófono, que puedan ser manipuladas para enfrentarnos, pelear entre nosotros. ¿En qué ayuda Chile? ¿En qué ayuda Venezuela? Que el presidente Boric diga unas cosas de Venezuela y salga yo, pim, pum, pa, y le diga 4 cosas también. Como dicen algunos, con vos van, con vos vienen, porque la respuesta de Chile fue inmediata por el presidente Gabriel Boric, que iba viajando al norte del país, se tuvo que bajar del avión y contestó rápidamente a la prensa. Ahora, claro, uno espera que se abre esta instancia de diálogo que se pueda aprovechar, ¿no? Que tal vez el presidente tome el teléfono, se comunique con Maduro, conversen y que diga, bueno, ok, está a la disposición de Venezuela de ayudar y concretamente lo van a hacer extraditando a estas dos personas. Esa sería la opción más positiva. Pero ¿qué pasa con las relaciones internacionales? La diplomacia, en el sentido de que todos estos diálogos que se realizan entre las autoridades son también un mecanismo que tiene que ver que por algo nosotros tenemos cónsules en un país, por algo nosotros tenemos embajadores también en distintas zonas, bueno, porque se tienen que realizar ciertos mecanismos para poder conversar y llegar a distintos acuerdos que hasta ahora no se han logrado. Es por eso que yo te planteaba que puede haber mucho de estrategia política interna también de Nicolás Maduro, que está en una campaña presidencial donde de alguna manera varios analistas políticos internacionales están planteando que aquí con esto se distrae la atención de lo que está ocurriendo internamente en Venezuela también. O si solo son palabras de buena crianza, que es lo que han dicho algunos parlamentarios que han profundizado en este tema, que se va a conversar a las 6 de la tarde cuando llegue el canciller Van Claveren al Congreso Nacional para dar cuenta de lo que ha sucedido con Ronald Ojeda. Pero antes de que pasemos a otra de las declaraciones polémicas que dio a conocer Nicolás Maduro, porque no solamente vienen esto desde Gabriel Boric, sino la respuesta del presidente de la República. ¿Qué dijo? Veamos. Yo estoy disponible entre presidentes, permanentemente conversamos entre presidentes de América Latina. Si acá lo importante, más allá de la retórica y más allá de las palabras, es que haya colaboración concreta. Y por lo tanto lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo como es el asesinato del exteniente Ojeda. Nosotros vamos a trabajar en esa línea. Si para eso es necesario hablar con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para aquello. Bueno, falta ver si es que se va a concretar ese diálogo o no, algún viaje, un llamado telefónico, una videoconferencia. ¿Cómo podría darse esto, no? Claro, es parte de las conversaciones que están realizando las autoridades de gobierno para ver
¿Cuáles van a ser los pasos correctos para que no se deterioren las relaciones que hay actualmente entre Venezuela y Chile? Porque ya al menos tanto el canciller como el subsecretario del Interior, la ministra Carolina Toá han señalado en varias ocasiones que el cortar relaciones de una podría ser perjudicial para nuestro país, sobre todo en medio de una investigación tan relevante cuando asesinan a un exteniente en retiro venezolano que además estaba en calidad de refugiado en nuestro país. Y cuando el gobierno del régimen dictatorial de Nicolás Maduro se ha negado sistemáticamente a recibir a ciudadanos venezolanos repatriados. Incluso hay un informe de Contraloría que indica que venezolanos que fueron expulsados por la PDI regresaron al país por pasos habilitados. Entonces también ahí hay una instancia que da cuenta de que no han funcionado todas las medidas diplomáticas que hay previas a que ya tenga que actuar el presidente, ¿no? No funcionó el viaje que sostuvo el subsecretario Monsalve, tampoco los cancilleres han sido efectivos porque no han colaborado. Bueno, ahora queda tal vez la instancia de que entre los mandatarios se pueda lograr un acuerdo. Claro, porque no solamente estamos viviendo una polémica relacionada con una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. El tema de los flujos migratorios están golpeando a nuestro país en los pasos no fronterizos. Esto no solamente se radica acá en Chile, en distintos países también latinoamericanos, ante también lo que ha sido el temor de muchos venezolanos que han tenido que salir por distintas razones para buscar otras alternativas en otros estados. Y ese tema también se ha tocado por parte de Nicolás Maduro, que remonta a lo que fue el año 2019. La visita del expresidente Piñera a Cúcuta. Exactamente, y el expresidente Sebastián Piñera no fue el único que estuvo ahí, que se juntó con Juan Guaidó, que en aquel momento él se había declarado como presidente del pueblo, algunos lo decían, pero en un momento muy complejo para Venezuela y también para los distintos países latinoamericanos, donde efectivamente el gobierno de Sebastián Piñera impulsó varias medidas que tienen que ver con la migración en nuestro país, entre ellas la visa de responsabilidad democrática, entre otras. Y es ahí donde Nicolás Maduro apunta a la responsabilidad y quizás a las consecuencias de que efectivamente hayan grupos narcotraficantes que puedan estar acá en suelo chileno. Te invito a ver estas declaraciones antes para que profundicemos un poco, porque también acá hubo una respuesta de parte del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo llegaron estos grupos a Chile? Vamos a preguntárnoslo. Vamos a ser sinceros, Karen. Presidente Boric, canciller de Chile. ¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela un 23 de febrero del año 2019. Bien, ahí están las declaraciones. Lo que dice es bien irresponsable. Dice quién los conoció, quién los contrató para invadir Venezuela y quién los trajo de vuelta a Chile, dice, es el expresidente Sebastián Piñera. Es por eso que incluso hoy Javier Macaya, el presidente de la UDI, dice que a raíz de esa declaración el presidente Gabriel Boric no debería juntarse o ni siquiera conversar con Nicolás Maduro. Claro, y al menos también aquí también hay un pasito a pasito de que pasamos de la semana pasada que un canciller venezolano decía, ojo, acá el tren de Aragua no existe, a efectivamente asumir que hay grupos criminales que están afectando y están atacando a nuestro país en distintas consideraciones, por supuesto, de investigaciones que se están realizando. Ahora, me parece del todo grave e irresponsable una declaración de que el expresidente los contrató y que trajo a bandas criminales a Chile. O sea, me parece que también allí hay una irresponsabilidad de parte de Nicolás Maduro, ¿no? Al sostener eso. O sea, claro, más allá del que el viaje a Cúcuta del 2019 del expresidente Piñera puede haber sido un error político, de ahí a sostener que él contrató y trajo al tren de Aragua a Chile, hay una distancia, ¿no? Y ahí son muy relevantes también las declaraciones que tuvimos en la entrevista Prime con el ex canciller Roberto Ampuero respecto a esta situación. Él hace una reflexión sobre lo que pasó en aquel entonces, en 2019, cuando ellos dicen que efectivamente la Cancillería en aquel año no estaba dispuesta a que el presidente de la República, Sebastián Piñera, viajara a Cúcuta, como una señal quizás más en la forma que en el fondo. Pero aún así,
la situación que estaba viviendo Venezuela y que estaba también golpeando a distintos países latinoamericanos era tan así, con el flujo migratorio millonario que había de personas transitando, al igual de otros países o otros estados que no estuvieron en Cúcuta. El presidente Boric respondió. Veamos. Yo podré tener diferencias con acciones que se llevaron adelante en el gobierno anterior, pero las diferencias entre chilenos y en particular entre administraciones las resolvemos acá en Chile. Y no voy a polemizar mediante terceros y menos a partir de un presidente extranjero con acciones que podamos tener diferencias acá en nuestro país. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que pase, por supuesto muy pendiente, Silvia, de si es que se va a concretar o no este encuentro, esta reunión, esta conversación, más allá de que sea Tengo entendido que la última visita oficial de un presidente chileno a Venezuela fue la presidenta Bachelet, ¿no? Claro, así se había mencionado hace 17 años, pero también es relevante el viaje que realizó Monsalve en enero con autoridades venezolanas para ver qué va a pasar con este acuerdo colaborativo de seguridad, que todavía no están las firmas pertinentes desde Venezuela, y que esto podría ayudar también para el tránsito de el traslado de personas, tanto por calidad humanitaria o también por razones que tienen que ver delictivas, que no se han podido concretar porque un vuelo comercial solamente permite que puedan salir cerca de 2 personas, un vuelo de la FACH lo mismo, se necesitan los permisos en Venezuela, muy relevante. Ese paso, que es una de las peticiones que está haciendo el gobierno. Segundo, ¿qué va a pasar con la orden de detención que podría entregar Venezuela respecto a estas 2 personas que están fuera e involucradas también con el caso de Ronald Ojeda? ¿Qué va a pasar también con la respuesta que va a realizar la Fiscalía, que también es una de las exigencias que está haciendo el gobierno chileno? Y por último, si todo esto se concreta, la extradición. Vamos a ver si el tratado que está vigente relacionado con este tema va a poder funcionar con Venezuela. Sí. Así que son varios los temas sobre la mesa para ver si las relaciones están o no ok entre Chile y el país. Sí, por lo menos lo que vemos hasta ahora es tensión, pero por lo menos hay un atisbo de un llamado e intención de conversar entre ambos mandatarios. Silvia, muchas gracias. Que estén bien, chao.